pessoal, continuando a série de entrevistas com os relatores especiais da ONU para o Direito Humano à Água e Esgotamento Sanitário. Hoje nós estamos aqui com o Pedro Arrojo, que é o atual relator da ONU. O Pedro está no México e vai conversar conosco sobre a importância do direito humano à água e esgotamento sanitário e sobre o Dia Mundial do Banheiro. Então, Pedro, muito obrigada por ceder essa entrevista para nós. Essa entrevista vai ser divulgada durante o Dia Mundial do Banheiro no Brasil. Então, Pedro, eu queria começar perguntando sobre a importância do Dia Mundial do Banheiro e o tema desse ano, que é Valorizando Banheiros. En nuestra vida cotidiana, los seres humanos no solo necesitamos ingerir agua y alimentos, sino también orinar, defecar y atender la higiene menstrual de las mujeres y niñas, ¿verdad? En condiciones adecuadas. Son necesidades vitales básicas. Pues bien, lo cierto es que a veces hablar del agua no es problema, se entiende rápido, se acepta conceptualmente, pero hablar de estas necesidades vitales relacionadas con el retrete, con lo que decimos el cuarto de baño a veces, ¿verdad? Resulta embarazoso desde nuestros hábitos, desde nuestras normas culturales. En ocasiones resulta incluso, está vetado casi, ¿no? Y sin embargo, siguen siendo necesidades cotidianas vitales. Es por eso por lo que yo creo que en un momento de Naciones Unidas enfatiza desde la perspectiva del derecho humano al saneamiento la necesidad de hablar del retrete, del cuarto de baño. Al igual que el agua potable se considera un derecho humano, la disponibilidad de instalaciones y condiciones privadas y seguras, en condiciones de privacidad y seguridad, para hacer nuestras necesidades, en lo que llamamos el retrete normalmente, está cubierta por el derecho humano al saneamiento. Y en la concreción más básica y elemental de ese derecho, pues que es el retrete, no disponer de este servicio en el entorno doméstico supone defecar al aire libre en condiciones a menudo insalubres, falta de privacidad e incluso inseguridad, especialmente para las mujeres y niñas que pueden sufrir y sufren a menudo en muchas ocasiones agresiones y violaciones al tener que buscar espacios aislados para realizar estas necesidades. Muito bem. Pedro, no dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Banheiro, né? E é uma boa oportunidade para que a gente possa falar mais especificamente sobre o direito humano a esgotamento sanitário, né? Normalmente, o direito à água, como você mesmo disse, é mais disseminado, e eu queria perguntar para o senhor como, do ponto de vista prático, o que seriam as questões que nós devemos observar para conferir que o direito humano a esgotamento sanitário está sendo cumprido, ou o que nós devemos perseguir para garantir o direito humano a esgotamento sanitário, o que seriam as coisas específicas relacionadas a esse direito? Bueno, obviamente lo que he explicado yo creo que es evidente, ¿verdad? Estamos acostumbrados, muchos, que afortunadamente pues tenemos la suerte de vivir en situaciones de mayor bienestar en que tenemos baño, una cosa tan sencilla como esa. Recordar que eso hay miles de millones de personas que no lo tienen es importante, pero no es suficiente. No basta tener un cuarto de baño en condiciones de privacidad y de seguridad para esas necesidades diarias, ¿verdad? Que deben incluir las necesidades de la higiene menstrual femenina, de mujeres y niñas, que son el 50% de la población. También necesitamos en ese derecho humano al saneamiento incluir qué pasa con el retorno a los ríos, a los acuíferos, porque es una obligación, es una responsabilidad de cada cual y una responsabilidad de los ayuntamientos y de los estados que los retornos a los ríos y a los acuíferos estén depurados, estén saneados, porque si no ponemos en riesgo, quebramos la salud de los ecosistemas, pero no solo de los ecosistemas, también la salud, la vida
de las personas que viven aguas abajo. Luego, por tanto, el derecho humano al saneamiento incluye también la obligación de estados y la obligación también de nosotros a nivel particular de limpiar y de cuidar las aguas en las que nos dan el servicio de agua potable, pero también el servicio de evacuación de nuestra defecación, de nuestras necesidades diarias, en este sentido, vinculadas a esto que es el retrete, ¿verdad? El cuarto de baño. Como os dados da própria ONU mostram, né, 3,6 bilhões de pessoas no mundo, ou quase metade da população mundial, ainda não tem acesso a esgotamento sanitário, né? O que é um grande desafio, né? Conseguir avançar no acesso a esse direito tão básico e que se traduz em serviços, né? E o que nós temos aprendido com a pandemia de Covid é a importância, né, do saneamento adequado para a prevenção de doenças, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e mais uma, assim, acho que talvez mais uma camada de dificuldades, né, aí para a gente atingir esse direito, tem a ver com a emergência climática, uma vez que os eventos climáticos extremos são sentidos pela água. Então, eu queria perguntar para o senhor o que seriam, assim, não só destacar grandes desafios, mas também o que o senhor vê como caminhos para que a gente possa avançar e aumentar, acelerar a velocidade para levar saneamento para as populações que não têm saneamento hoje, pensando na Agenda 2030, por exemplo? Sí, claro, la Agenda 2030 nos la hemos marcado nosotros mismos, la comunidad internacional, y uno de sus compromisos, que son vitales para la vida de la gente, es el objetivo número 6, ¿verdad?, que se refiere a agua potable y saneamiento. Estamos a mitad del tiempo que nosotros mismos nos marcamos para cumplir esa cuestión básica de dignidad democrática, que es cumplir los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para todo el mundo. Y sin embargo, apenas hemos recorrido una cuarta parte del terreno, de las obligaciones de ese camino. Luego, por tanto, es absolutamente necesario acelerar el paso. Naciones Unidas está diciendo, y desde ONU Agua, un plan de aceleración del cumplimiento de la ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Y ahí aparece un argumento que yo estoy combatiendo como un falso argumento. Se nos dice, hay un financial gap, una brecha financiera, no hay suficiente dinero público para atender esta necesidad esencial que el cambio climático nos empuja, nos aboca a una mayor incluso urgencia, ¿verdad? Y yo digo, no es justo, no es adecuado usar ese argumento. Primero porque no es eficaz. Con ello se nos está invitando a la financiarización de los servicios de saneamiento y los servicios de agua, como diciendo, debe ser el capital financiero privado el que venga para socorrernos en este desafío. No es cierto, el capital financiero no tiene como objetivo satisfacer los derechos humanos de esos miles de millones de personas que no tienen saneamiento básico o que no tienen agua potable. Los miles de millones de personas que están así son personas profundamente empobrecidas, en situación de elevada pobreza y marginación. No son negocio para esos grandes capitales. Luego, por tanto, esto es un desafío democrático. Y ahora no podemos hacer ese argumento que se empleó en 2008 ante la crisis económica, cuando se nos impusieron las mal llamadas estrategias de austeridad, metiendo todos los fondos públicos disponibles en salvar de la bancarrota a los mismos bancos que nos habían creado la crisis financiera y económica. Ahora no, ahora hay fondos públicos, abundantes, importantes fondos públicos, primero para afrontar la pandemia. Ahí la hemos afrontado desde los sistemas públicos de salud. Y para la pospandemia, para la revitalización económica y social, hablamos del Green New Deal. En efecto, y ahí de nuevo hay importantes fondos públicos, sobre todo en los países más desarrollados. La pregunta es, ¿queremos
dedicar una parte significativa de esos fondos públicos a acelerar el paso, a cumplir el acceso universal al agua potable y saneamiento, a fortalecer los sistemas públicos de salud, que es uno de los grandes consensos que ha generado en el mundo el sufrimiento de la pandemia, la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud y, por tanto, los servicios de agua y saneamiento como piedra angular de esos sistemas públicos de salud, sí o no. Yo digo sí. Necesitamos hacer de este reto un reto democrático global y nacional, de dignidad democrática, y no un pretendido espacio de negocio. En eso estoy insistiendo a los gobiernos. Es un problema de decisión política y la gente, los pueblos, la ciudadanía, por encima de convicciones ideológicas o partidistas, está pidiendo que esa sea una prioridad y que una parte significativa de esos fondos públicos que están hoy por hoy disponibles se dediquen a este desafío. Y por último, una mención. Cuando hablamos de acelerar el paso, yo digo en Naciones Unidas, si queremos acelerar el paso, pensemos en qué sectores sociales tienen más interés en que se acelere el paso. Y yo lo digo claramente. Las mujeres, porque son las que cargan con peores consecuencias de que esto no se consiga y las que están haciendo mayores esfuerzos, mayor responsabilidad ante las comunidades empobrecidas para satisfacer el agua y el saneamiento que necesitan sus familias y sus comunidades. Luego, empoderemos, démosle fuerza a las mujeres y a las niñas para acelerar el paso. Ellas lo acelerarán. Muito bom. E Pedro, acho que é muito importante essa parte última que você trouxe. Ficou um pouquinho ruim a internet, mas você traz assim o papel e a importância do protagonismo feminino e das mulheres em relação ao saneamento. Nós temos, felizmente, visto aqui no Brasil e mesmo na rede que organiza o Dia Mundial do Banheiro, tem uma grande quantidade de mulheres jovens, mulheres negras, participando dessa rede. E aí eu queria te perguntar mais uma coisa. O que a gente tem visto assim, como uma forma de acelerar, muitas vezes, o acesso ao saneamento, é sair um pouco dessa escala das grandes obras e fortalecer o saneamento de baixo para cima, ou seja, do local, criando até sistemas descentralizados e mais acessíveis, geridos pelas comunidades. ¿Cómo você ve eso? Obviamente, no estamos ante un reto de mega obras hidráulicas que tengan que ser gestionadas por grandes capitales y por los estados. No es cierto. Las comunidades que tienen esos problemas son comunidades que viven a pie de naturaleza. Son comunidades que tienen el problema de no tener agua potable porque tienen un río contaminado, no porque no tengan agua. Tienen un río o un saneamiento contaminado y no necesitan una gran instalación de saneamiento. Necesitan lo que todos tenemos en casa y no tuvo que venir una multinacional para poner lo que es el cuarto de baño. Son instalaciones básicas elementales. Y a la hora incluso de sanear los retornos, no necesitamos grandes centrales de saneamiento. Eso lo necesitan las grandes ciudades. Pero las grandes ciudades tienen también medios y riqueza suficiente para desarrollarlas. Luego yo, por tanto, creo que desde Naciones Unidas, desde los gobiernos, desde el Banco Mundial, se tiene que favorecer una intervención de ayuda financiera, de apoyo tecnológico también, pero en tecnologías que sean gestionables en el nivel de a pie de territorio por las propias comunidades. Y eso significa tecnologías de depuración y de saneamiento extensivo, que sean manejables por las propias comunidades y que no requieren de grandes medios tecnológicos ni financieros. Yo creo que ahí es donde hay que enfatizar. Y en ese contexto es en el que, llevando el apoyo a las comunidades realmente que lo necesitan, que están en situación de marginación y pobreza, hay que darle un papel dirigente incluso, relevante, empoderar a las mujeres en el diseño, en el cómo hacer, en el cómo desarrollar esas infraestructuras, esos servicios, porque ellas lo van a hacer mejor.
porque ellas lo necesitan más y porque, desde luego, esas instalaciones de saneamiento deben incluir esas necesidades del 50% de la población, que son también las necesidades de la higiene menstrual femenina. Muito bem. Pedro, a última, para a gente encerrar, não querendo tomar muito mais do seu tempo, eu queria te pedir para mandar um recado, uma saudação para a Catarina Albuquerque, que foi a primeira relatora, e para o Léo Heller. Pedir para você mandar uma saudação para eles dois, por favor. Claro, claro. Gracias, gracias por darme esta oportunidad. Catarina, un abrazo enorme, amiga. Yo lo recuerdo, sus primeros pasos, colaboré con ella, es una extraordinaria mujer. Y Leo, amigo del alma, que me puso el listón muy alto cuando yo entré, me ayudó también mucho para asumir esta responsabilidad, que es un enorme honor, pero un desafío tan desbordante como ilusionante. Gracias, Catarina. Gracias, Leo. Muito obrigada, Pedro, pela sua disponibilidade. Um prazer falar com o senhor. Espero que a gente possa ter oportunidades em breve de falar mais a respeito do direito humano à água e esgotamento sanitário. Para nós é uma grande honra ter você aqui nos atendendo. Muito Obrigado, obrigada, Pedro. obrigada. Eu estou obrigado para você. A grande honra é para mim estar com você. Obrigado. Ok. Muito obrigada. Bom dia, Pedro. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.